La duda te hunde, la fe te afirma. Amén. La duda te hunde, la fe te afirma. Amén. Y le invito a buscar la palabra de Dios en Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, versos 28 al 31. Vamos a leer esos versos por ahora. Mantenga su Biblia abierta en Mateo capítulo 14. Mateo 14, versos 28 al 31. Bendito el que vive para siempre. Aleluya. Mateo 14, versos 28 al 29. Dice la poderosa palabra de Dios. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bendito Jesús. Y la palabra de Dios nos lleva a esta historia. Creo que desde pequeño, de alguna forma, hemos oído esta historia, hemos oído de ella, sabemos lo que pasó, sabemos el desenlace de lo que pasó en esta historia. Pero yo quiero que tú observes hoy en día unas cosas que probablemente no habías visto antes en esta historia. Yo quiero primeramente, tú te colocas en el trasfondo de esta historia. Esa noche donde estos eventos ocurren, tienes que ir al día anterior. Ese fue el día donde Jesús alimentó 5,000 personas. Ese es el mismo día. Si usted busca Mateo, puede buscar Marco y puede buscar Juan, que son los 3 evangelios que hablan de esta historia. Curiosamente Lucas, que detalla bastante, no habla de esta historia, pero los otros 3 evangelios lo tienen. Ese fue el mismo día donde Jesús alimentó a aquellas 5,000 personas con aquellos panes, aquellos peces que quedaban, 5 y 2, y alimentó toda aquella multitud que estuvieron escuchando la palabra de Jesús en ese día. Ese es el mismo día, esa misma noche, es el momento en que estos eventos están ocurriendo. Si tú vas un momento antes, al verso 22 al 24, si tú vas a Mateo 14, el verso 22 al 24, después de que él alimentó los 5,000, vamos aquí a ponerlo, ya está ready. Versos 22 y 24, al 24. Esto es antes de la lectura que acabamos de leer. La Biblia dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Cuando hemos oído esta historia, yo creo que en la mente de muchos pensamos que cuando Pedro comenzó a dudar, ahí fue que el viento empezó a soplar y el mal tiempo comenzó. Pero cuando tú lees bien la historia, antes de que Jesús llegase a la barca caminando, ya el tiempo estaba malo. Mira el verso 24: y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. O sea que ya el mal tiempo estaba de antemano, no cuando Pedro empezó a caminar, sino que ya estaba malo. Y a veces creemos que el viento empezó a azotar. Y hay unas cosas que tenemos que destacarle a Pedro en este día, porque a Pedro, ¿verdad?, se le critica porque era un poquito aprontado, un poquito atrevido, y en su atrevimiento pues muchas veces él cometió unos cuantos errores. Pero hay que darle crédito a Pedro muchas veces también, porque ese atrevimiento que él a veces tenía era lo que necesitaba para él poder ejercer el ministerio que más adelante él iba a ejercer. Pero mira la orden de Jesús. Después de que Jesús les está hablando que entraran a la barca y que fueran de él, delante de él, a la otra ribera, Jesús les está diciendo: móntense en la barca y vayan al otro lado.
móntense, vayan ustedes adelante, después yo los alcanzo. Ellos no saben cómo le iba a alcanzar, pero Jesús les dijo que después iba a estar con ellos ahí. Y Jesús los está enviando a un mal tiempo. Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús sabía los detalles de lo que iba a acontecer esa noche. Y a veces nosotros, por seguir la orden de Dios, por ser obedientes a Dios, entramos en una tormenta. Y esa experiencia es la que menos nos gusta, esa es la experiencia que menos nos agrada. Porque creemos que porque obedecimos a Dios, viene una bendición del cielo. Viene un bizcocho para ti, mira, toma, cómete esto, este regalito lo tengo para ti, solo porque fuimos obedientes. Y a veces es todo lo contrario. Lo que sucede es que a veces el Señor te envía la tormenta para que aprendas a caminar sobre las aguas. La situación por la cual tú eres enviado a veces a la tormenta, como Jesús los envió. Jesús los envió un mal tiempo. Jesús no les dijo que iban a pasar por un mal tiempo. El secreto de Jesús siempre ha sido ese. Él no te va a decir por las cosas que tú vas a pasar, pero Él te ordena que vayas. Y le dijo a sus discípulos, vayan al otro lado de la ribera, crucen el mar, yo voy a llegar después, pero no les contó del mal tiempo que iban a tener en esa hora. Pero muchas veces las situaciones que nosotros estamos enfrentando, Dios nos las ha enviado, Dios nos las ha mandado. Y es contraproducente muchas veces, no podemos comprender, no podemos entender, pero sí que te estoy obedeciendo, es que estoy haciendo exactamente lo que me dijiste. Y tú lo que has hecho es enviarme en medio de una tormenta. La Biblia nos registra 4 tormentas, 4 tempestades que a través de toda la palabra podemos ver. Vemos la tempestad que hubo en el tiempo de Jonás, cuando Jonás en desobediencia fue al otro lado de donde Dios no le dijo que fuera, no queriendo ir a Nínive a profetizar como Dios le había ordenado. Dios le envía aquel gran pez, esa barca fue azotada. Ustedes conocen la historia, esa es la primera tormenta que vemos. En el tiempo de Jesús vemos 2 tormentas, 2 tempestades. Una es esta, donde está Pedro caminando sobre la otra, sobre las aguas, y la otra es cuando Jesús estaba en la barca y estaban todos asustados porque pensaban que la barca se iba a caer y Jesús estaba durmiendo y fueron a despertarle, pobre hombre. Tuvieron que quitarle el sueño que tenía. Esa es la otra tempestad que está registrada en los evangelios. La cuarta tempestad es la de que hablamos en diciembre, cuando Pablo iba de camino a Roma y aquella barca también enfrentó vientos contrarios. En cada una de ellas hay un propósito. Si tú miras 4 historias diferentes, 4 propósitos diferentes por las cuales la tormenta llega a nuestra vida. Puede ser que la tormenta que tú enfrentaste tiene un propósito diferente a la tormenta que yo estoy enfrentando. Amén. Pero tiene un propósito de parte de Dios. Amén. Porque si tú lo hiciste y estás enfrentando esa tormenta en obediencia a lo que Dios te ha dicho, Dios tiene un propósito en el cual tú vas a aprender y tu fe va a crecer. La duda te hunde, la fe te afirma. Dile que está a tu lado, la duda te hunde, la fe te afirma. Y esta historia, donde vemos aquí a Pedro ahora, en un momento donde se emociona, en un momento donde él ve al maestro caminando, ¿verdad? Todo le da la emoción cuando uno ve ya al maestro, no sabe qué es el maestro. Pero ellos no estaban entendiendo de que ellos tenían que aprender una lección en esa noche. Y cuando yo te digo que Dios muchas veces te envía la tormenta para que aprendas a caminar sobre las aguas, es porque en ese momento de experiencia hermosa donde tú vas a vivir, Dios te va a permitir caminar sobre las aguas. Dios te va a permitir, Dios te va a sostener. Dios te envía la tormenta y muchas veces Dios no quita la tormenta, pero te da estabilidad en medio de ella. No te la quita todo el tiempo, pero te mantiene firme y caminando sobre las aguas en medio de ella. Por eso muchas veces Dios mismo te va a enviar a la tormenta. De la misma forma en que Dios envió a Job a la tormenta. Ustedes se acuerdan la historia de Job. Job. Pasamos a la próxima, capítulo 1, verso 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Quién fue el que propuso que Job se pusiese a prueba? ¿Fue el diablo? El mismo Dios.
Verá la conversación, y usted puede ir al capítulo 1 después de Job y comienza a leer lo que está pasando ahí. En ningún momento Satanás le dijo a Dios, permíteme ahí probar a Job, permíteme traerle enfermedad, permíteme traerle desgracia. En ningún momento Satanás le dice eso a Dios. El mismo Dios le habla a Satanás. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El mismo Dios viene con la idea de probar a Job. Y usted empieza a ver la discusión que hay ahí. Usted ve a Satanás diciendo, pero tú lo tienes guardado, tú lo tienes cubierto, así cualquiera te adora, así cualquiera te sirve. Pero yo sabía lo que comía en el corazón de Job. Y era un tiempo donde Job tenía ahora que ser probado y pasar de la abundancia a pasar a la escasez, a pasar de la salud, a pasar a la enfermedad, a pasar de tener una familia a quedarse sin hijos, a pasar de tener todas las propiedades que él podía tener a tener nada. Y en cuestión de 10 minutos él perdió todo. Y fue idea de Dios. No fue Satanás. Fue idea de Dios. Dios lo envió a la tormenta. Ahora Job tenía que aprender a caminar sobre las aguas. A veces tú estás ahora en una tormenta porque Dios te metió en ella, pero es hora de que comiences a caminar sobre las aguas. Amén. Tú no estás ahí para ser hundido, tú estás ahí para que tú camines sobre las aguas, pero requiere fe, requiere creer. Esto requiere tener seguridad en Dios. Dios quiere que tú mismo veas cuánta fe tú tienes. Dios sabe la fe que tú tienes. ¿Usted se cree que Dios quiere saber cuánta fe tú tienes? Dios sabe la fe que tú tienes, Dios la sabe. Dios lo sabe todo. Dios sabe todo detalle tuyo. Él sabe lo que hay en tu corazón. Él sabe lo que tú puedes aguantar y lo que tú puedes resistir. Por eso que muchas veces en nuestras pruebas decimos, no puedo más, porque lo que queremos es salir de la tormenta. Lo que queremos es salir de la situación. Pero Dios te está diciendo, no, aguanta un poquito más, yo sé que tú puedes más. Tú dices que no, pero yo sé que tú aguantas. Yo te diseñé para que caminaras sobre las aguas. Fui yo el que te diseñé, fui yo el que puse mi gracia y mi favor sobre tu vida. Si lo que estoy permitiendo que estás pasando es porque yo sé que tú puedes pasarlo. Dios no va a permitir algo con lo que tú no puedas. Dios no va a permitir algo con lo que tú no puedas resistir, bendito Jesús. Y ahora vemos el momento donde Pedro ahora va a vivir un momento que requiere mucha fe para poder experimentarlo. Pero fue la imagen ahí. Pero voy a leer el verso 25 al 27 de Mateo. Mateo 14, 25 al 27. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. La cuarta vigilia de la noche, estamos hablando que eran como las 3 de la mañana. La versión en Marcos está diciéndonos, cuando usted va a ver esta versión en Marcos, allá está diciendo que les costaba remar porque el viento era contrario, estaban cansados, estaban extenuados, estaban agotados de tanto luchar contra los vientos contrarios. Y Jesús llega en ese momento a las 3 de la mañana, en la cuarta vigilia de la noche, caminando sobre las aguas. Y cuando lo ven desde lejos, imagínese usted, póngase ahí, usted dice, yo hubiera creído en no, póngase usted en la posición. Vaya a un lago de esto que viene cocodrilo y vea a ver si viene caminando sobre el agua, a ver qué usted va a hacer. Te reprendo, diablo, algo usted dice. Y era Jesús el que iba caminando, pero ellos dijeron un fantasma. Estaban turbados, se asustaron, creían en fantasmas estos tipos todavía. Se turbaron porque era un acontecimiento nunca antes visto. ¿Quién ha caminado sobre las aguas antes? A veces nosotros comenzamos a pensar cosas que no son. Empezamos a imaginarnos muchas veces el problema cuando no existe ninguno. Hay días en que la imaginación te va a hacer ver un problema donde no existe ninguno. Y usted sabe que la gran batalla que nosotros tenemos está en la mente. Aquí está. Y hablamos ahorita de eso en la escuela bíblica. La duda que entra, la situación que llega, y a veces nos imaginamos un problema donde no existe ninguno, y a veces que nosotros nos angustiamos por cosas que ni han pasado.
Yo conozco una persona que se hizo así, sentía con un pequeño chichón aquí en la cabeza. Y yo creo que es un tumor, yo creo que es un tumor. Reacciones así. Hay gente que reacciona así. Hermano, un estornudo y ya tiene catarro, tiene COVID, tiene flu. Sí, estamos rápido declarando lo que no está pasando. No sabemos ni lo que es y ya estamos angustiados. La imaginación es así. Usted la imaginación no la ha jugado nunca. Dígame. Cuando uno está en situaciones difíciles, cuando uno está en una tormenta, a veces pensamos que cualquier otro problema es otra cosa peor todavía. Y a veces la fe de muchos es tan débil que a veces nuestra expresión decimos, yo sabía que Dios me iba a permitir algo más. Yo sabía que Dios no me iba a contestar. Es que yo sabía de que Dios no iba a hacer nada en esta situación. Dios lo único que permite son pruebas, lo único que permite son situaciones. ¿Y dónde está la bendición? ¿Y dónde está su mano? Y empezamos a ver todo negativo, estamos empezando a ver todo de la forma diferente a como Dios quiere que lo veamos. Cuando Dios te entre en la tormenta, Él quiere que tú veas la gloria venidera que va a pasar sobre tu vida. Por eso cuando tú estás en situaciones difíciles, es hora de glorificarle y no hora de quejarse. Es hora de bendecir su nombre y decir, si esto que me está pasando es grande, más grande será la bendición que viene sobre mi vida. Será fuerte el dolor, será fuerte la angustia en este momento, pero lo que viene de parte de Dios va a superar todo esto. Gloria al nombre del Señor. Por eso el salmista decía, a la noche vendrá el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. La lágrima que tú has bebido, la tristeza que tú has pasado, Dios la va a transformar en gozo, Dios la va a transformar en alegría, porque es su promesa. Es la promesa de Él. No te angusties. Lo que estás pasando ahora, tranquilo, tranquila con lo que estás pasando ahora. Dios no perdió el control. Dios siempre ha tenido el control de todas tus situaciones. Dios ha tenido el control de ti. Dios está viendo. Dios está viendo. Está viendo, pero está de brazos cruzados. Mira, a mí no me importa si está de brazos cruzados. Después de que me esté viendo, yo estoy conforme con eso. Después de que yo esté en sus manos, yo estoy conforme con eso. Porque no me ha soltado y sé que su promesa viene por ahí. Aleluya. Tened ánimo, soy yo, no tengas miedo. Eso es lo que Jesús le está diciendo a la iglesia en este tiempo también. Ten ánimo, soy yo, no tengas temor. Ten ánimo, yo tengo todo en mis manos. Lo que quiero es glorificarte, lo que quiero es glorificarme en ti. Pero necesito que pases esta tormenta. Necesito que pases los vientos contrarios. Necesito que pases el desierto. Necesito que pases por ese camino que no se ve muy hermoso, pero viene bendición sobre ti. Y aquí estaba ahora el momento glorioso de Pedro. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, a ti sobre las aguas. Y él dijo, ¿qué dijo Jesús? Ven. ¿Qué dijo Jesús? Ven. Hay una palabra que salió de la boca del maestro. Gloria a Dios. Él dijo, ven. Él dijo, ven. Y Pedro, dice, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mucha gente a veces piensa que no había propósito en esto, pero había un propósito mayor. Oye, las dos cosas que tú vas a aprender de aquí. Cuando tú le haces caso a la voz de Dios, Dios se glorifica. Cuando tú tienes fe, tú te afirmas. Cuando tú dudas, te hundes. En un principio, Pedro caminó. Dice que estaba caminando sobre las aguas, no lo dice. Él no se paró y se hundió. Acuérdese que habían vientos ya de antemano. Los vientos no empezaron ahora. Desde antemano hace rato, el tiempo ya estaba malo. Y aún con el tiempo malo, y aún con los vientos contrarios, Pedro se atrevió. Y hay gente que critica a Pedro, pero hay que concederle a Pedro de que Pedro se atrevía a hacer cosas que a veces nosotros no nos atrevemos a hacer. Dios no va a bendecir los pasos que no dé.
A veces queremos bendición sin dar el paso que Dios está esperando que demos. Ah, pero ¿por qué Dios bendice a otros? Porque dieron unos pasos, se atrevieron a dar unos pasos. Se atrevieron a poner el pie sobre las aguas. Ellos no pensaron, es que si pongo el pie me hundo. Es que si yo me paro ahí voy a ahogar. Pedro se paró obedeciendo la voz del maestro. Jesús le dijo, ven. Si Jesús te dice ve, ve. Si Jesús te dice camina, camina. Si Jesús te dijo da el paso, da el paso. Si tú no das el paso no vas a ver la bendición de Dios. Por eso Dios no bendice los pasos que tú no des. Si te quedas parado estancado en el mismo lugar, ahí no vas a ver la bendición. Ahí no vas a ver lo que Dios quiere hacer contigo. Pero cuando tú te atreves y das el paso hacia adelante, ahí la gracia de Dios viene sobre ti. Ahí la mano poderosa de Dios se manifiesta sobre tu vida. Hay que concederle a Pedro, oye, criticamos a Pedro por muchas cosas, pero hay que decirle la verdad que el hombre era atrevido. El hombre tenía fe en ese momento, se atrevió y pudo dar los pasos. A veces estamos a ley de un paso para ver la mano de Dios y no nos atrevemos. Dígame que usted ha pasado por un momento dado donde usted dice, ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? Y nosotros somos espirituales, claro. Nosotros oramos primero. Claro. Yo estoy seguro que usted debe poner el pie sobre las aguas y usted va a decir, Señor, voy a dar el paso, pero tú tienes que intervenir aquí. Estamos en esa situación a veces. Ese paso que tú das requiere fe. Requiere accionar en fe. Requiere ver de antemano lo que ya Dios vio. Requiere declarar hecho lo que todavía no ha sido hecho. Requiere fe. Y ese paso de fe, que es el que Dios nos pide muchas veces que demos, es necesario que lo demos, porque si no, tu nivel de fe no crece. Queremos fe y la fe no se inyecta. No existe una inyección. Dígame, doctor, dígame si es no sirve. Doctor José Prieto. Existe una inyección que te puede inyectar fe, que pueda crecer. Además, que usted fuera una computadora y le pusieran un plug de eso, un drive, y se lo nada, la fe no baja de esa forma. Usted no puede bajar la fe por internet, no puede bajarla, usted no puede dar un load de eso, no se puede. La fe no crece de esa forma. La fe solo crece cuando te atreves a dar el paso que ya Dios te dijo que dieras. Amén, amén, amén. La fe solo crece cuando tú te atreves a hacer lo que parece imposible para los hombres. Dios tiene que pasarte por el canal de lo imposible para que tú entiendas de que Él es Dios y de que tú entiendas de que no solo Él es Dios, sino que Él está contigo y que pelea por ti. ¿Tú quieres ver la mano de Dios? Tienes que dar el paso que ya te dijo que dieras. Da el paso. Da miedo. Muchas veces da miedo. ¿Sabes qué? A veces el paso que Dios nos está pidiendo es trabaja para mí. Trabaja para mí. Hay una oportunidad para que trabajes para mí. Y Dios te abre la puerta. Yo he oído gente diciendo que yo no quiero compromiso. Yo no quiero compromiso. Yo no quiero responsabilidades. Yo quiero ir a adorar, gozarme en la presencia de Dios. Es más, hasta diezmo y ofrendo, pero no quiero compromiso. No quiero tener responsabilidades. Lamentablemente, en el reino de Dios, para que no quiera entender esto, aquí hay responsabilidades que son asignadas. Amén, amén, amén. Aquí hay responsabilidades que a cada uno se le asigna. Nosotros somos un grupo de creyentes con un llamado cada uno. Cada uno tiene un llamado aquí. Cada uno tiene un llamado. Aquí todo el mundo tiene un propósito. Aquí nadie es más lindo que nadie. No porque yo soy pastor aquí quiere decir que yo soy más lindo que todos ustedes. Aunque mi esposa dice que soy precioso, pero eso no quiere decir que yo soy más lindo que todos ustedes. Aquí todos tenemos una responsabilidad. Y a veces para tomar a cargo esa responsabilidad hay que dar un paso de fe. Hay que dar ese paso de fe. No tengas temor. A veces tenemos que repetir esas palabras, leer estas palabras que Jesús le dijo, no temáis, soy yo.
soy yo el que te llamo, soy yo el que te voy a dirigir. Dios no llama a nadie para que perezca en medio del camino. Dios no llama a nadie para que se hunda sobre las aguas. Dios te llama para que crezcas y vayas de victoria en victoria. Y cuando tú das esos pasos de fe, ahí que tú ves que tu nivel de fe ha crecido, que tu nivel de fe llegó a un punto donde tú estás tan fuerte en el Señor que no importa la tormenta. Tú cuando comienza la tormenta, tú empiezas a reírte, empiezas a decir qué bueno que llegó esto, porque quiere decir que viene algo grande. Gloria a Dios. Y tú dices, qué bueno que llegó la prueba, porque nadie habla así, nadie dice, ay, qué bueno, qué dolor, qué bonito, qué bueno que esto me está pasando. A veces no hablamos ese lenguaje, pero cuando tú tienes esa fe tan fuerte en ti, tú sabes que Dios va a hacer algo grande. Aleluya. Tú sabes que Dios viene detrás con algo, gloria al nombre de Jesús. Así que ahora Pedro está caminando sobre las aguas. Está el hombre cumpliendo uno de sus sueños. ¿Cuántos tienen sueños aquí? Amén. Todos tienen sueños. Usted tiene un sueño, tiene una meta. En el Señor a veces tenemos metas. En el Señor a veces queremos ver algo. Ya cuando tú tienes ahora a Cristo en tu vida, tú quieres ver algo de parte de Dios. Yo me convertí hace 33 años, lo cumplí la semana pasada, el sábado 17 de enero. Sábado 17 de enero cumplí 33 años en este camino, la edad de Cristo. Y espero no ser crucificado este año. 33 años. Le entregué mi juventud a Cristo cuando tenía 18 años, empezando la universidad. Y a mí me llenaron de expectativas. Me dejaron muchas verdades. Me dejaron muchas bendiciones, me dijeron muchas bondades que hay en este camino. Pero a veces no nos explicaron otras cosas. Si usted cogió a veces un examen, si usted estuvo en la escuela o en la universidad y a veces usted cogió un examen y usted cree que repasó todo lo que le dijeron, que venía en el examen, y de momento usted ve algo ahí como que usted dice, pero esto como que no lo estudiamos nunca. Yo tenía un profesor que daba 4 preguntas, eran 4 preguntas. 4 preguntas, donde yo estudié física allá en el colegio Macao. 4 preguntas, eso era todo. 4 preguntas. Él nos dejaba usar una tarjeta 3x5, una tarjetita esa 3x5. Él nos dejaba que la llenáramos con cualquier información y usáramos para el examen. Nosotros hacíamos maravillas. Hacíamos maravillas para meter toda la información posible en esa tarjeta, en los 2 lados de la tarjeta. Él nos dejaba hacer eso. Y la dinámica, y con todos los estudiantes compartíamos lo mismo, la dinámica era la misma. La primera pregunta era fácil, las otras 3 ni la tarjeta servía. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó aquí? No lo dijeron. Entonces cuando yo me convertí, empecé a buscar a Dios, empecé a ver su mano poderosa. Y yo les he testificado de aquí, mi mamá testigo de Jehová, empecé a tener esa guerra con mi mamá testigo de Jehová. Al principio, después de verdad, con los años Dios se glorificó, pero fue una guerra al principio. Y me decían, sí, hay pruebas, hay batallas, pero a veces no me decían el nivel de la batalla. Y cuando la prueba arreciaba, y decía, oye, pero no me dijeron que esto era así tan fuerte. Y a veces hay cosas que tú las aprendes. Hay cosas que tú vas a aprender que no las vas a ver en ningún libro de estudio, en ningún manual bíblico. Hay cosas que tú no las vas a aprender ahí. Hay cosas que tú las vas a aprender porque Dios mismo te las va a enseñar a ti. Hay cosas que Dios te las va a enseñar. Hay cosas que Dios te las va a mostrar. Hay cosas que tú vas a aprender, que más tarde tú vas a tener que testificarle a otros, porque tu experiencia es tu experiencia única. El testimonio mío no es igual que el de los demás. Tu testimonio es una experiencia única. Tú puedes hacer un libro de tu vida, ¿sí o no? Amén. Dígame si no lo siento. Empiece a escribir desde que usted se convirtió. Usted puede hacer un libro de su vida. Y usted va a tener unas experiencias que van a bendecir a otros. Y usted va a ir las experiencias de otros que lo van a bendecir a usted. Pero cada experiencia es única. Y hay cosas que vamos a encontrar en el camino que jamás pensábamos que íbamos a tener que trabajar con ellos. Pero Dios la permitió. Y ahora que hemos sido enviados a la tormenta, Dios te ha enviado para que aprendas a caminar sobre las aguas. Y Pedro está ahora caminando sobre las aguas. ¡Qué gloria! Es que yo me lo imagino, porque es que a veces yo me imagino, oye, pero qué chulería tiene que haber sido eso, ¿verdad? Imagínense, póngase usted ahí, póngase a caminar sobre las aguas. Esto es una realidad lo que está pasando.
Y todos están viendo, todos están siendo testigos de lo que está pasando ahí. Sin embargo, cuando Dios empieza a verte que estás caminando sobre las aguas, Él comienza a traerte recuerdos. Él comienza a traer cosas a tu mente. Y cuando vino el verso 30, vamos al verso 30 al 32, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Qué pasó aquí? Acuérdese que ya el viento fuerte estaba, no vino ahora, ya estaba. Pero esto muchas veces lo que representa es un recuerdo. Cuando Pedro empieza a caminar sobre las aguas, de momento se acordó, ay, el tiempo está malo. Yo sabía que estaba malo y me atreví a hacer esto y ahora no sé qué voy a hacer. A veces cuando empezamos a hacer algo en el Señor, la cosa se complica. Y tú dices, ya yo dije que sí, ahora no sé qué hacer. Porque si me retracto voy a lucir mal. Entonces empieza el orgullo a tratar de trabajar en la mente. Pero Dios te puso ahí para que siguieras caminando. Caminar sobre las aguas es una experiencia hermosa. Pero más hermoso es cuando tú puedes caminar sobre las aguas aún con el viento dándote fuerte. Aún con el viento contrario azotándote. Pedro de momento se dio cuenta nuevamente. Pedro sabía, en la emoción vio que Jesús caminaba y decía, voy a caminar. Jesús me dijo, vayan. Y yo pues voy a ir a caminar sobre las aguas. Pero de momento se acordó nuevamente de que las cosas estaban malas. De que las cosas no estaban fáciles. De que el viento era contrario. Y de momento tuvo miedo. Porque cuando comenzamos a caminar en fe, muchas veces Satanás quiere entrar en tu mente el pensamiento de ¿y qué tal si Dios te deja ahora en medio del camino? ¿Qué tal si Dios ahora te suelta? ¿Qué tal si las cosas ahora empeoran? Y esa fue la situación de Pedro, porque ahora ya está en las aguas y la mente lo traiciona. El viento fuerte comenzó a azotarlo. Y dice que comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Pero la pregunta que Jesús le hace a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué puede haber dicho Pedro? A lo mejor Pedro puede haber dicho, poca fe, yo me atreví. Dicen estos 11 que no se atrevieron. Yo me atreví, yo di el paso, porque dice que tengo poca fe. Porque la poca fe, el nivel de fe no depende de lo que tú hiciste al principio, sino de cómo te mantuviste en el camino. Al principio tú empiezas y de momento tú ves la gloria y ves y dices, oh, verdad, Dios está conmigo, mira cómo Dios está conmigo. Pero como te mantienes en el camino que Dios te mandó a recorrer, donde todo el tiempo tienes que seguir caminando sobre las aguas, o sea, en todo el tiempo vas a tener ese pensamiento, puedo hundirme, esto no está sólido, en cualquier momento puede pasar algo. Pero cuando tú te mantienes todavía creyendo en esa voz que te dijo ven, y te mantienes fija tu mirada en el maestro y no te desvías ni a derecha ni a izquierda, tu nivel de fe va a crecer. No es como empieces, es como te mantengas. ¿Cuánta gente no se ha convertido y se ha apartado? ¿Cuánta gente, es más, se convirtieron y ya tienen predicado una doctrina diferente, una doctrina falsa? Se desviaron, se hundieron en las aguas. Ellos piensan que están bien, muchos de ellos, pero en realidad lo que están es hundiéndose. Y de la misma forma que Pedro gritó, Señor, sálvame, ellos también tienen que gritar, Señor, sálvame, porque no están siendo salvos en este momento. Y esa es la realidad. Así que si tú estás caminando sobre las aguas, gózate en ello. Disfrútalo. Y mantén tu mirada fija en el Maestro. Porque mientras tu mirada esté fija en el Rey de Reyes y Señor de Señores, no habrá forma de que te hundas. La duda te hunde, la fe te afirma. Ponte en pie por esta hora.